Muy bien, hermanos. Bueno, pues comencemos en el nombre del Señor. Bien. La siguiente lámina, ¿de qué se va a tratar nuestra plática de hoy? De esto. Voy a intentar hacer una exégesis de 2 Timoteo 3:16 y confiando que nos alcance el tiempo, 2 de Pedro 1:20-21. La siguiente, por favor. Y bueno, mis queridos hermanos, no acostumbro yo escribir el contenido de mi conferencia como acostumbra mi hermano, aunque tiene muchas ventajas porque podemos ir leyendo y se va quedando en nuestra mente, y si tenemos que tomar alguna notita, pues podemos hacerlo para preguntas. En torno a 2 Timoteo 3:16 se ha librado una batalla no pequeña, que tiene como referente más amplio el tema de la inspiración de la Biblia. Ahora, el pasaje o pasajes, estos dos que nos ocupan, inciden de manera importante en el tema. Realmente el apóstol Pablo afirma que la Biblia no es inspirada por Dios, como algunos eruditos han sugerido. Y por supuesto, si es que aceptamos que es Pablo, el apóstol, quien escribió esta carta, o se trata de una obra seudónima. No quiero entrar en la discusión sobre la paternidad literaria de esta parte del Nuevo Testamento. Estoy hablando de 2 Timoteo capítulo 3, de la carta de las pastorales famosas. Y bueno, ya tiene rato que los eruditos han estado enfrascados en esta batalla. Más bien me voy a enfocar en algunos aspectos exegéticos que rodean a este pasaje de la Escritura, que debe considerarse de importancia central para el autotestimonio de las Escrituras. Las Escrituras realmente dicen que son inspiradas, dicen lo contrario o no dicen nada. En el lapso de un corto espacio de tiempo en el círculo de los protestantes conservadores, han aparecido con mayor frecuencia ensayos exegéticos que abordan problemas relacionados con 2 Timoteo 3:16. ¿Qué tipo de temas debemos entender por grafía? ¿Mera escritura con minúscula o escritura con mayúscula? Y si hablamos de escritura con mayúscula, ¿nos referimos solamente a los autógrafos o se incluyen también las copias? La que sigue, por favor. Hay otros temas de orden lexicográfico, teológico, que concedo que son muy interesantes también, que están presentes. Por ejemplo, el adjetivo pronominal pasa, que significa todo o cada. ¿Cuál es el significado de theopnestos? Theopnestos, es decir, inspirado por Dios, insuflado por Dios. Otro tema muy, muy interesante, pero yo abordaré en esta ocasión aspectos gramaticales y exegéticos más directos. Por ejemplo, ¿cuál es la relación de theopnestos con grafí? ¿Cuál es la relación de inspirado por Dios con escritura? Es decir, theopnestos es un adjetivo que debe entenderse como atributivo, y ahorita vamos a entrar para esclarecer toda esa terminología. Fíjese, si nosotros tomamos theopnestos como inspirado por Dios como un adjetivo atributivo, significaría toda o cada escritura inspirada también es útil. Pero si theopnestos lo tomamos como adjetivo predicativo, noten ustedes el gran cambio. Toda escritura es inspirada y útil. O sea, requiere de que añadamos elípticamente el verbo ser o estar, que esta ha sido la traducción
que tienen muchísimas, muchísimas Biblias, aunque algunos piensan que hay un forzamiento de tipo doctrinal, de tipo confesional detrás. Me parece que esta última cuestión de qué tipo de adjetivos tenemos ahí es la más crítica desde el punto de vista exegético, como por supuesto desde el punto de vista teológico. Aquí lo exegético incide en lo teológico necesariamente. Mi propósito es un poquito más sencillo, es simplemente abordar el tema de la relación gramatical de Theopnestos, inspirado por Dios, con grafí, escritura. Y el resultado del escrutinio seguramente tendrá sus repercusiones teológicas, pero no deseo entrar de frente en esta discusión teológica. Por favor, la que sigue. Entonces, para poder nosotros seguir este estudio, yo creo que va a ser necesario que recordemos algunos conceptos gramaticales que seguramente aprendimos en la primaria o la secundaria. Son sencillos en este caso, pero no se preocupen, dado que haré lo mejor posible para refrescar algunas de las cosas, insisto, que aprendimos en la primaria. Para comenzar es necesario tener una imagen de tipo panorama de lo que estaremos hablando. Así que utilizaré para de entrada un interlineal muy simple del pasaje y vamos a distinguir sus elementos más importantes. La que sigue, por favor. Aquí tienen ustedes este interlineal. Ustedes saben que el interlineal traduce debajo del texto griego de manera directa, sin consideración a la gramática del idioma receptor, lo que el texto, lo que el autógrafo nos está diciendo. Entonces, toda escritura inspirada por Dios y útil para enseñanza, para refutación del error, para corrección, para instrucción en justicia. Así es como dice, pasa grafí, theopnestos, que ofélimos, pros didascalían, proselegmón, pros epanordosin, prospedían, tinendikeosini. Traducido literal, así va, tipo interlineal. Pasamos a la siguiente. Y de manera más concreta, las 5 primeras palabras son las que es donde tenemos nosotros el objeto de nuestra discusión. Y estoy poniendo sobre cada una de las palabras griegas una brevísima descripción gramatical. Pasa significa toda o puede significar cada también. Es un adjetivo pronominal. Luego tenemos escritura, que es un sustantivo, grafí. Luego theopnestos, que es un adjetivo verbal inspirada por Dios. Luego una conjunción y que también se puede traducir de varias maneras también, por ejemplo, y el siguiente adjetivo, ofélimos. Entonces, esta parte va seguida de 4 frases preposicionales encabezados por la preposición pros, seguida por un sustantivo. La preposición pros, si nos pudiéramos ir por un segundito para atrás, nada más para que nuestros hermanos vean de qué estoy hablando. Muchas gracias. Estas 5 primeras palabras, hasta ofelimos, son las que son el objeto de nuestra conversación hoy. Pero va seguido de 4 frases preposicionales, es decir, una preposición que tiene su complemento. En este caso, un sustantivo. Pros didascalían es una, para enseñanza. Proselegmón es la segunda, para refutación del error. Luego, la tercera, pros epanordosin, que significa para corrección. Luego, la cuarta frase preposicional, prospedían, para instrucción. Esta está modificada por medio de una frase preposicional articular, es decir, tiene un artículo aquí, tin, que se equivocaron aquí tantito, quiere decir el o la. Luego,
femenino. En es la preposición, en justicia. Para instrucción, en la justicia. Muy bien, pasamos por favor a la que sigue. Entonces, y a la que sigue también, por favor. Aquí tienen ustedes entonces el cuadro de esto. Y para comenzar, y para cualquiera que lo haya olvidado, que no creo entre ustedes que son estudiosos, y quizás espero que no resulte esto como una especie de perogrullada, porque ustedes conocen perfectamente todo esto, pero por si a alguno de nuestros oyentes se le fuera algún detalle, no recordamos. ¿Qué es un adjetivo? Bueno, es la clase de palabra que acompaña a un sustantivo, que expresa una cualidad de ese sustantivo, una cualidad de la cosa que designa el sustantivo, que limita y determina su extensión. Y fíjense cuántos adjetivos distintos tenemos nosotros en el castellano. Por ejemplo, amable, limpio, nuevo, valiente, más, menos, todo, varios, más, algún, ninguno, semejante. Todos estos son adjetivos también de muy diverso tipo. Exclamativos unos, determinativos otros, eh, numerales, cardinales, etcétera. Por ejemplo, segundo, triple, un, dos, primer, y otros como agrícola, familiar, etcétera. Estos son adjetivos, eh, son ejemplos de adjetivos. Y puesto que vamos a hablar nosotros esta tarde sobre las posiciones atributiva y predicativa del adjetivo, es vital que nosotros ahora pasemos a ver esto. Añadamos a este conocimiento lo que sigue. El adjetivo tiene posiciones. Los adjetivos griegos, así como los españoles, se identifican por su función o posición en una oración. Hay, por ejemplo, tres que voy a destacar. La posición atributiva. Cuando añade información, cuando el adjetivo añade, un adjetivo está en posición atributiva cuando añade información acerca de un sustantivo, indicando alguna o algunas de sus cualidades. Por ejemplo, aquí, el hombre sabio heredará honra. Sabio está en una posición atributiva. Está pegado a un sustantivo que a la vez tiene artículo, el hombre. La posición predicativa, fíjese que ahí el verbo, por ejemplo, heredará, no es un verbo copulativo, no es el verbo ser o estar, sino es el típico adjetivo, podemos decir, el verbo, perdón, personal, heredará, por ejemplo, en este caso, heredará honra. En cambio, cuando el adjetivo está en posición predicativa, requiere del verbo ser o estar. Y en esta posición el adjetivo describe o predica o afirma algo acerca de un sustantivo, de una persona o de una cosa. Y aquí sí requiere del del verbo copulativo ser o estar. Dios es bueno. Parece como que los dos tienen elementos muy comunes. Bueno, los dos hablan del sustantivo, sí, pero el adjetivo, como vamos a ver un poquito más adelante, no me quiero adelantar, lo hace de una manera especial que no lo hace el adjetivo cuando está en posición atributiva. Y en tercer lugar tenemos la función sustantiva o independiente del adjetivo. Cuando no modifica a otra palabra y funciona como si fuera un sustantivo. Por ejemplo, el justo, lo bueno. Pasamos a la lámina que sigue, por favor. Bueno, entremos en detalles. Vamos a hablar ahora de la posición atributiva, la primera de la lámina anterior. Y decimos, por supuesto, el griego es un idioma muy rico en matices y
No se queda a la saga el español para nada. Pero especialmente el griego es un idioma rico en matices, tiempos verbales. Por ejemplo, el griego tiene detalles como es el imperativo. Nosotros en español solamente tenemos el imperativo, expresamos una orden. No hay tiempo, no hay presente, no hay pasado, no hay voz, no hay modo. Sencillamente decimos corre, come. Como le decía el expresidente Fox a Fidel Castro, come y te vas. Entonces, sencillamente no hay otra cosa más que esto. En cambio, el griego tiene en el imperativo voz, hay voz activa, hay voz media, hay voz pasiva. Tenemos nosotros modos en el imperativo. Y esto ya coloca al griego en una posición donde es tan preciso, tan exacto, que nos sorprende. Realmente la escogencia del Señor del griego como la herramienta de transmisión, el medio fue espectacular. Bueno, hay, hay modos en la posición atributiva. Fíjese, hay un primer modo del adjetivo en posición atributiva. Cuando queremos hacer énfasis en el adjetivo que señala la cualidad del sustantivo. Entonces colocamos nosotros el adjetivo entre el sustantivo y el artículo que lo acompaña. Entonces tienen ustedes allí un ejemplo. Legi, aunque no sepan mucho griego, ahorita van a aprender algo. Legi es el verbo hablar. Ho es el artículo. Agathos, el adjetivo del que estamos hablando. Y luego Kyrios, que quiere decir Señor. Noten ustedes cómo ajados, como se señala en la flechita que sigue, está colocado entre el artículo y el sustantivo. Cuando está en esta posición, así se lee el adjetivo. El buen Señor habla. Eso tiene que ver, por supuesto, con nuestro texto segunda de Timoteo, que decíamos, bueno, si inspirado por Dios es atributivo, ¿cómo se lee? Y si es predicativo, ¿cómo se lee? Si está en posición atributiva, diría eh, toda escritura inspirada. Bueno, hay un segundo modo de esta posición atributiva. Y esta se emplea cuando lo que queremos enfatizar no es propiamente el adjetivo, sino el sustantivo. Y a veces se utiliza para darle peso a los dos, al sustantivo que califica y al adjetivo. En esta posición, noten ustedes, se coloca el sustantivo en primer lugar con su artículo o quirios y se duplica el artículo para añadírselo al adjetivo. O quirios o agados. Y se traduce de la misma manera que el primer modo. Nada más que para el oyente griego dice que, o sea, capta cuando escucha la duplicación del artículo, seguramente que piensa que, bueno, el que está hablando quiere darle igual peso a uno y a otro elemento de lo que está diciendo, al sustantivo y al adjetivo. Entonces no se alude aquí a cualquier señor, sino a uno en particular, al Señor bueno. O sea, se eleva la calidad del sustantivo. Pasamos a la siguiente lámina. Hay no sé si haya una lámina anterior, mi muy querido hermano, donde está el tercer modo. Bueno, No, nada más tenemos esta nada después. más, perfecto, hermano. Entonces no nos vamos a meter en complicaciones. En cualquiera de estos dos modos que acabamos de ver, siempre
el adjetivo está precedido inmediatamente por un artículo y ambas oraciones se traducen al español de la misma manera. El buen señor habla. Ahora, note usted que en la segunda posición atributiva, el segundo modo, el sustantivo siempre va primero y luego el adjetivo. No sería correcto escribirlo legi o ajados, sino, es decir, o ajados, el adjetivo primero y luego o quirios después, sino el orden es contrario, o quirios o ajados. Bueno, el adjetivo que funciona en la posición atributiva se llama adjetivo atributivo. Y la clave para distinguir cuándo un adjetivo está en esta posición es esta. El adjetivo sigue inmediatamente al artículo definido. Es decir, antes del adjetivo va un artículo. En la gran mayoría de los casos, el adjetivo atributivo llevará artículo. Hay algunas excepciones. Y son muy interesantes las excepciones siempre, porque no es, en ningún idioma sucede que las reglas gramaticales se aplican en tabula rasa. Siempre tenemos excepciones y curiosamente para segunda de Timoteo capítulo 3 y 6 también tenemos excepciones gramaticales. Si el artículo, por ejemplo, no precede, no va antes del adjetivo, no debe asumirse automáticamente que no se trata de un adjetivo atributivo. Y tenemos el caso aquí de monogenis theos. Monogenis, el adjetivo, pegado al sustantivo. No diría Dios único o Dios único engendrado, sino que requiere del artículo necesariamente. El Dios único. En este pasaje, el adjetivo, se equivocaron aquí, monogenis, funciona de manera atributiva y no lleva artículo. De manera general, si el adjetivo está inmediatamente precedido por el artículo, está en posición atributiva. Es un adjetivo atributivo. O en posición sustantiva, que es el tercer modo, que aquí yo creo que vamos a pasar a ver inmediatamente, como sí, que veremos más adelante. Si el adjetivo carece de artículo, está en posición predicativa. Ya lo vamos a ver también adelante. Sin embargo, aquí está en posición atributiva. No lleva artículo, no lleva ho antes, es la pura palabra escueta monogenis. Pero esto debe traducirse como si se tratara de un adjetivo atributivo. Bien, fíjense bien, hermanos, que la relación que guardan los adjetivos, por ejemplo, con los sustantivos, hablando de relación, puede ser atributiva o puede ser predicativa. Pero el significado puede ser distinto, como en este caso. Y así, por ejemplo, no han entendido desde siempre, y hay miles de ejemplos de esto en la literatura secular griega, como en la Septuaginta, como en el Nuevo Testamento. Muy bien. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora de la posición. Bueno, seguimos hablando de la posición atributiva. Este es el tercer modo por el que yo preguntaba hace rato. Aquí está. En esta construcción, el adjetivo y el sustantivo al que acompaña carecen los dos de artículo determinado. El, la, lo, los y las. El adjetivo puede proceder o seguir al sustantivo y en ambos casos la traducción es idéntica. Por ejemplo, ios isjuros es idéntico a isjuros. Isjuros quiere decir fuerte o poderoso. Ios, hijo. O sea, el sustantivo puede ir primero o puede ir después y la traducción es hijo fuerte o
añadiendo el adjetivo indeterminado, que es muy común cuando no hay artículo determinado. En muchas ocasiones se prefiere el uso del indeterminado. Hijo fuerte o un hijo fuerte. El siguiente ejemplo, carpí caquí, o puede ser caquí partí, frutos malos o unos frutos malos. Y en el vocativo tenemos aquí ce, de ceos. En nominativo, el vocativo, que es como exclamativo, se escribe de esa manera, ce, agacé. Agacé de bueno, agathos. Dios bueno. Tú eres Dios bueno. Dios bueno eres tú. Estamos ahí utilizando el vocativo. Bueno, ahora pasemos a un detallito aquí, el atributo de la oración. Toda oración tiene dos partes básicas, sujeto y predicado. El sujeto está formado por un núcleo. Puede ser un pronombre, puede ser un sustantivo. Y por supuesto tiene sus modificadores. El predicado puede tener un verbo personal o finito con sus complementos, ya sea complemento directo, o bien puede llevar el predicado un verbo copulativo con su atributo. Tenemos aquí el caso. Los apóstoles son buenos. ¿Cuál es el sujeto? Los apóstoles. El núcleo, apóstoles. El modificador, el artículo los. Y apostolí. El artículo y los, apostolí en plural, apóstoles. Ese es el sujeto. El predicado es son buenos. En este caso, tenemos nosotros el verbo copulativo con un adjetivo, en este caso, buenos. Buenos es el atributo de apóstoles. El atributo está en el predicado, no los confundamos. Una cosa es atributo y otra cosa es predicado. Predicado es la otra gran parte de la oración. Lo que no es sujeto es predicado. Y ahí ocurren muchas cosas en los complementos directos, en los complementos indirectos o en los atributos cuando se trata del verbo ser o estar como lo tenemos aquí. Son buenos. Y por supuesto, también puede ir el verbo ser o estar acompañado, puede ser un atributo, por ejemplo, un sustantivo. Los apóstoles son hermanos. Los apóstoles son buenos. Aquí el atributo es un adjetivo, buenos. En el otro lado, los apóstoles son hermanos, hermanos es sustantivo. Entonces, el verbo ser o estar puede tener como atributo, puede servir como vínculo entre el sujeto, ya sea para un adjetivo o para un sustantivo. Pasamos a la siguiente lámina. Vamos a hablar ahora de la posición predicativa, del adjetivo. Es la segunda posición de un adjetivo en la oración griega. Se la reconoce porque el artículo no precede inmediatamente al adjetivo. El adjetivo acompaña el sustantivo, el cual puede llevar un artículo, pero se coloca el adjetivo fuera del conjunto artículo-sustantivo antes o después de él. Tenemos aquí el caso. O Kyrios, el Señor. Pistos, que quiere decir fiel. Noten, ¿quién lleva el artículo? El sustantivo Kyrios. Cuando queremos poner el adjetivo en posición atributiva, colocamos el adjetivo entre el artículo y el sustantivo. En la posición predicativa, el adjetivo siempre va fuera de este conjunto artículo-sustantivo. Por ejemplo, en la oración de arriba es
después del conjunto artículo sustantivo. En la posición de abajo va primero el adjetivo, vistos. Y de las dos maneras se traduce aquí, ya añadiendo elípticamente el verbo aquí en cuestión. Muy bien. De otra manera diría señor fiel, el señor fiel, y no. Cuando queremos destacar de manera particular el atributo del sustantivo, siempre añadimos el verbo ser. Y entonces, para tal caso, tenemos que dejar el adjetivo fuera del conjunto artículo sustantivo. Esto es una clave muy importante. Bueno, pasamos a lo que sigue. Toda oración, decíamos, tiene dos partes básicas, sujeto y predicado. Bueno, creo que esto ya lo vimos hace un momento. El sujeto está formado por un núcleo y sus modificadores. Sí, ya lo vimos. Perdonen ustedes que les recalque aquí esta situación. Vamos mejor a leer la parte que sigue a este cuadro, este recuadro amarillo. El adjetivo griego que funciona en esta posición, es decir, fuera del conjunto artículo sustantivo, se le llama adjetivo predicativo. Y al traducirlo al español debemos suplir el verbo copulativo ser. Para los oyentes griegos esto era normal. Cuando ellos escuchan el adjetivo después del conjunto, ellos automáticamente esto forma parte del genio, no sé, de aquella gramática generativa, pienso yo, que existe dentro de las familias griegas. Se despierta esto y el oyente no tiene dificultad para colocar el verbo donde debe de ser. Fíjense ustedes que una oración tiene sujeto, verbo y predicado. De otra manera es una relación meramente sustantiva. El adjetivo predicativo tiene verbo. Es el verbo copulativo. En la oración atributiva, donde existe esta relación, aquella oración también tiene verbo. De otra manera no teníamos una oración, tendríamos una frase simplemente, donde hay varias palabras juntas, pero no tenemos verbo, no hay acción. Inclusive, no sé, puede ser simplemente una oración exclamativa. ¡Qué calor! ¡Uy, qué calor! Tenemos nosotros aquí una frase donde no hay verbo, donde no hay sujeto. Pero toda oración lleva sujeto, verbo y predicado. Bien el verbo personal finito, como correr, caminar, etcétera, o bien el verbo copulativo, ser o estar. Pasamos a la siguiente lámina. Muy bien. Así pues, tenemos nosotros una equivalencia en lo que toca al significado entre la construcción con adjetivo en posición predicativa y la construcción con verbo copulativo ser o estar. Los escritores del Nuevo Testamento griego escogen una u otra dependiendo de su estilo literario o de lo que quieren decir o el deseo de enfatizar algún elemento en el discurso. Por ejemplo, tenemos aquí, o anthropos estin, aquí estoy añadiendo el verbo copulativo, el hombre es bueno. Igual pudiéramos decir, o anthropos, agathos, como veíamos hace un momento. Bien. Tenemos anthropos estin agathos, un hombre es bueno. Aquí no tenemos el artículo
el artículo determinado, tenemos nosotros el verbo, el sustantivo, pero fíjense ustedes que el adjetivo, ¿dónde está colocado? Igual en el ejemplo que sigue. O anthropos agathos. Tenemos nosotros otra manera de decirlo. Tenemos el artículo, el sustantivo y el adjetivo fuera. El hombre es bueno. En el ejemplo anterior, anthropos estin es el verbo ser o estar, que significa ser o es. Tenemos nosotros anthropos el sustantivo sin artículo. Hemos suplido nosotros estin aquí. Igual pudiera no venir como en el ejemplo de abajo, o anthropos agathos, y sin embargo saber que está ahí presente, por eso lo pongo entre paréntesis cuadrados. El hombre es bueno. Ahora, la posición aquí es muy importante. Cuando el sustantivo va primero y agathos va después, con o sin poner yo el verbo estin, el hecho de que agathos esté después del sustantivo lo convierte en un adjetivo que está en posición predicativa. Un hombre es bueno. En estas oraciones se enfatiza el sustantivo. En las que siguen se enfatiza más bien al adjetivo. Agathos estin o anthropos. El hombre es bueno. Agathos estin anthropos. Un hombre es bueno. Agathos o anthropos. El hombre es bueno. Agathos anthropos. Un hombre bueno. Pasamos a lo que sigue. Bien, aquí entramos a la distinción entre atributo o predicativo. El contexto determina cuando un adjetivo funciona atributiva o predicativamente. Por ejemplo, tomemos la expresión o ios agathos. Si la expresión está sola como una oración completa, el adjetivo funciona predicativamente. Por ejemplo, o ios agathos. El hijo es bueno. El adjetivo está fuera del conjunto artículo sustantivo. O ios. En segundo lugar, si la expresión está insertada en una expresión, en una oración más larga en la que está presente un verbo no copulativo, entonces el adjetivo funciona de manera atributiva. Por ejemplo, o ios agathos. Esta es la expresión que tenemos nosotros ahí. Pero fíjese, está insertada, o ios agathos, está insertada en una oración más larga donde tenemos el verbo amar, agapao, en este caso agapá, tercera persona del singular. Luego, ton patera aftu, al padre de él. El buen hijo ama al padre de él o a su padre. Aquí el adjetivo está funcionando de una manera atributiva. Está diciendo algo del sustantivo. Que el hijo ama a su padre. Bien, pasamos a lo que sigue, hermanos. Al final ya falta poquito, llegamos a una sección de preguntas donde con mucho gusto trataré de contestarlas. Aquí vamos a hablar de atributo o predicativo. La construcción con adjetivo en posición predicativa es más enfática que la posición atributiva. Mientras que la relación atributiva le asigna una cualidad al sustantivo,
por ejemplo, el Padre bueno. La relación predicativa hace una afirmación acerca del sustantivo con la ayuda del verbo copulativo. Esto que sigue lo dice el profesor Robertson en su gramática, aquella magnífica, inmensa, que dice: la distinción entre el adjetivo atributivo y el adjetivo predicativo consiste en esto. El adjetivo predicativo presenta una declaración adicional, que es sin duda el punto principal, mientras que el adjetivo atributivo es una descripción incidental del sustantivo. No es lo mismo decir Padre bueno o el Padre bueno a decir el Padre es bueno. Lo delimita, no está hablando de más que de uno muy específico y está dando cuál es, podemos decir, su cualidad esencial. Pasamos nosotros a lo que sigue. Podemos resumir las tres posiciones del adjetivo en esta tabla. Fíjense bien. Tenemos nosotros la posición atributiva, el buen Señor, la posición predicativa, el Señor es bueno, con estos ejemplos. O ajados Kyrios, el buen Señor. El adjetivo agathos metido entre el artículo y el sustantivo. O bien duplicando el artículo para el adjetivo, o Kyrios o agathos. Se traducen de la misma manera. Luego, en la posición predicativa, o Kyrios ajathos. Noten ustedes que ajathos, el adjetivo, está fuera del conjunto o Kyrios. Antes o después, ajathos o Kyrios. El Señor es bueno. Tenemos que colocar el verbo copulativo. Y tenemos en tercer lugar la posición sustantiva, o ajathos. El adjetivo acompañado simplemente de un artículo, el bueno. O bien con el artículo neutro, to ajazón, lo bueno o el bien. Bien, creo que tenemos algo más antes de entrar a las preguntas. Si me hicieras favor. Sí, miren, esta es otra manera muy interesante de ver las posiciones del adjetivo en esta gráfica. Y ojalá que, no sé cómo pudiésemos hacer para que ustedes se quedaran con esta gráfica. Hay dos posiciones fundamentales, atributiva o predicativa. Fíjense cómo funciona en la primera, el orden de las palabras, artículo, adjetivo, sustantivo. O artículo, ajathos, adjetivo, basileus o basilevs, el sustantivo. El buen rey. Aquí el énfasis está sobre el adjetivo. En la segunda posición atributiva tenemos artículo, sustantivo, artículo, adjetivo. O basilevs o ajathos, el buen rey. Idéntica a la anterior, nada más que se duplicó aquí, recuerden ustedes, el artículo añadiéndoselo al adjetivo. Aquí se da énfasis igual a ambos miembros, decíamos. Hay una tercera posición atributiva, que es el sustantivo, el artículo, seguido del artículo, seguido del adjetivo. Basilevs o ajathos. Un buen rey. Un sustantivo indefinido con un adjetivo particular. El bueno. Un buen rey. Y hay una cuarta posición atributiva que puede verse de dos maneras. O bien puede venir sustantivo adjetivo, como el que tenemos aquí, Basilevs ajathos, o bien puede ir el adjetivo primero.
ahados facilets, adjetivo sustantivo. Y de las dos maneras significa buen rey. Si ustedes quieren un buen rey, aunque es mejor decir buen rey, porque un buen rey lo tenemos aquí en la tercera posición. También tenemos el adjetivo, pues puede colocarse con esta frase en posición, el adjetivo en posición predicativa. Vendría adjetivo fuera del conjunto artículo sustantivo, ahados o basilats, el rey es bueno. O bien, artículo sustantivo y el adjetivo, fuera del conjunto artículo sustantivo, como por ejemplo sería o basilets, artículo sustantivo, adjetivo. El rey es bueno. No hay una tercera ni una cuarta posición para solamente hay dos posiciones para la posición predicativa. Y vamos a ver cómo esto va a incidir en nuestro estudio de segunda de Timoteo 3:16. La siguiente lámina, por favor, mi querido hermano. Bueno, antes de pasar a esta parte, quiero preguntar a mis hermanos o hermanas si tienen alguna pregunta. Si dije quizá una barbaridad, que me hicieran favor de corregirme, se los agradezco mucho. De mi parte, todo bien, hermano. Bueno, espero que no los haya hecho bolas, mis queridos hermanos, con esto de las posiciones. Entonces, vamos a entrar a algunas consideraciones. Muchos eruditos piensan que la traducción de segunda de Timoteo 3:16 sería: toda escritura inspirada también es útil. Sin embargo, es probable que esta no sea la mejor traducción por las siguientes razones que voy a pasar a expresar. Las primeras son contextuales. En primer lugar, entre aquellos que ven las cartas pastorales como auténticas, para poderme referir a Pablo como su autor, el argumento ha sido que Pablo no necesitaría afirmar la inspiración de las Escrituras a Timoteo. De hecho, que el autor puede estar haciendo esto aquí, se ha utilizado como un argumento en contra de la autenticidad de la carta. Algo tan sabido, ¿por qué se lo está recordando Pablo a Timoteo? ¿Qué es esto? Eso era el ABC del Evangelio. Pero es posible que las pastorales sean tan auténticas o tanto auténticas como que el apóstol esté haciendo una afirmación como esta. Si recordamos, si nos fijamos bien, tiene la costumbre Pablo de recordarle a Timoteo verdades que ya conoce, como que Jesucristo resucitó de entre los muertos, que el mismo Pablo fue un ministro del Evangelio a los gentiles. Por lo tanto, como señala Fairbairn, un comentarista de las pastorales, no podría ser superfluo inculcarle un sentido del carácter divino de las escrituras del Antiguo Testamento. Pablo no sabía, Timoteo no sabía que Jesucristo había resucitado de los muertos, digamos ustedes, si no, o que Pablo era un ministro del Señor para los gentiles, por supuesto que lo sabía. Esta repetición en Pablo es muy común y en muchos lugares dice: a mí no me es molesto repetirles las mismas cosas. El hecho de que les diga que la palabra es inspirada, que la palabra tiene como origen a Dios, pues es otra de las
de los puntos fundamentales, porque Pablo también va a hablar del problema de la herejía, de la falsa enseñanza, dentro de aquella comunidad. Me parece ser que Timoteo es enviado a Éfeso para enseñar y para corregir algunas cosas, entre ellas la herejía, la mala enseñanza, y el hecho de que Pablo le diga a Timoteo que la escritura tiene como origen a Dios viene muy, muy, muy al caso. Si el autor estuviera realmente, en segundo lugar, afirmando la utilidad de las escrituras, ¿cuál sería la base de su mandato tan contundente por ejemplo, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, que dice así? Testifico solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien está por juzgar a vivos y a muertos en su aparición y en su reino, predica la palabra, insiste a tiempo y destiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina. Si el autor, decíamos, estuviera meramente afirmando la utilidad, porque dice, es inspirada y útil, meramente la utilidad de las escrituras, ¿cuál sería realmente la base de su mandato tan contundente? ¿Que es útil? ¿Que lo es? ¿O que tiene como origen a Dios? Una base sobre la cual él puede hacer estas cosas. Por eso le encarga solemnemente que enseñe, que redarguya, porque el sustento de la escritura es precisamente el origen que tiene autoritativo. Pasamos a lo siguiente. Hay una base no solamente contextual, sino también gramatical. El hecho de que el versículo 16 sea asindético, ¿qué quiere decir asindético? Que comienza sin una conjunción, sin una partícula causal ni nada. Si ustedes toman la escritura, se dan cuenta que de repente parece Pablo como que entra en el versículo 16. Toda escritura es útil. No dice porque o cuándo o ya que o también, nada. El hecho de que este versículo 16 sea así, asindético, que comience sin ninguna palabra de vínculo, sin una partícula, no se debe a que comienza un tema nuevo, como algunos sugieren, sino a la solemnidad de la declaración, porque el autor había estado ya discutiendo, había estado hablando ya de las sagradas escrituras. Por ejemplo, en el versículo anterior, el versículo 15, que dice, ya que desde niño conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación. Así, si nosotros vemos theopnestos como un adjetivo predicativo, es decir, es inspirada, encaja mucho mejor con este tono solemne establecido al comienzo del versículo. En segundo lugar, dado que falta el verbo copulativo en el texto griego, el verbo copulativo, es decir, me refiero al verbo copulativo o ecuativo, ahí tenemos que proporcionarlo nosotros en español. Toda escritura es inspirada, aunque este es el punto precisamente en cuestión, debe llevar el copulativo o no, asunto al que me referiré un poquito más adelante. Y el lugar natural para suplir el verbo ecuativo o el verbo copulativo, como también se llama, es entre el sujeto y la primera palabra que le sigue. No como algunos dicen, toda escritura inspirada es útil, que lo mandan el verbo copulativo hasta atrás,
sino va entre la primera y la segunda palabra que le sigue. Toda escritura es. Esto con muchísimos ejemplos en el Nuevo Testamento. Es común que un autor omita, decíamos en un principio, el verbo copulativo, dado que asume que la audiencia sabe dónde debe ir naturalmente. En 2 de Timoteo, en tercer lugar, en el capítulo 4 y versículo 2, le manda Pablo a Timoteo, predica la palabra. El artículo, ahí tenemos nosotros en el griego, kirixon, el imperativo de predicar. Kirixon ton, el artículo, logon, palabra, predica la palabra. El artículo ton, podemos decir que es un versículo anafórico, es decir, se está refiriendo a algo que está atrás. La palabra anafórico significa, es una referencia a un contexto anterior, mediante la repetición o la inclusión de una palabra o de una frase inclusive. Anáfora quiere decir llevar hacia atrás. El artículo anafórico, por ejemplo, remite a algo ya declarado o implícito en el contexto anterior y veíamos nosotros que es así. Habla de las Sagradas Escrituras en el versículo 15, habla de la palabra. Entonces, el artículo ton, aquí, cuando dice predica la palabra, puede ser anafórico, es decir, que mira hacia atrás, que trae para el oyente griego algo que ya Pablo había dicho antes, y dado que el autor está analizando las escrituras con 3 sinónimos diferentes en este contexto, por ejemplo, en el versículo 15 que decíamos, habla de sagradas escrituras, o en el versículo 16 habla de grafí, escritura, y aquí en el 4.2 la palabra, es muy probable que este artículo sea anafórico, esté repitiendo esta idea. Y esto es un punto gramatical importante. Vamos a pasar a lo que sigue. El punto D. Si el escritor hubiera dicho que solo las escrituras inspiradas eran útiles, y luego les dice a sus lectores que prediquen todas las escrituras, es decir, si Pablo hubiera dicho toda escritura inspirada es útil, y luego les dice a sus lectores que prediquen todas las escrituras, o sea, la palabra, que es lo que significa toda la escritura o toda escritura, la palabra, podría ser una declaración engañosa, ya que Timoteo podría predicar sin querer, inadvertidamente, alguna escritura que no fuera inspirada. Pero dado que el escritor deja la palabra logon ahí, sin calificar, donde dice predica la palabra, la deja sin calificar, aparte del hecho de que se refiere a grafí, que viene del versículo 16, es seguro que pretendiera hacer una afirmación sobre la escritura en el versículo 16, a saber que es inspirada. Pongo una notita aquí al pie que dice, este argumento, sin embargo, puede tener menos peso que el presentado, incluso el que he presentado. Inclusive un theopnestos, un inspirado por Dios como adjetivo atributivo, no implicaría necesariamente que no todas las escrituras fueron inspiradas, pues ese adjetivo podría ser meramente descriptivo, es decir, de todas las escrituras, en lugar de restrictivo, unas cuantas. Y finalmente, una consideración gramatical. Lo que se refiere a la relación de adjetivo con sustantivo, más directamente, en el Nuevo Testamento, en la Septuaginta,
en el griego clásico y en el quiní o koiné, la abrumadora fuerza semántica de una construcción adjetivo, sustantivo, adjetivo, que es la que tenemos nosotros en segunda de Timoteo, cuando dice toda escritura inspirada, en una cláusula ecuativa, es decir, en una cláusula que requiere, por ser predicativo, un artículo, un verbo copulativo que como sea se lo ponen. Toda escritura inspirada es útil o toda escritura es inspirada. O a veces tiene que añadir un verbo que no está. Toda escritura inspirada y útil puede ayudar o puede servir o sirve para enseñar, para corregir el error. Ese sirve no está en el texto griego y muchos lo añaden sin explicar de dónde lo sacan. ¿Por qué un verbo ahí? ¿Por qué un verbo que no está? Suplido elípticamente. ¿No es más natural suplir el verbo ser o estar? Por supuesto que sí. Decíamos que tanto en el Nuevo Testamento como en la Septuaginta, en el griego clásico y en el koiné, la fuerza poderosa, abrumadora de la construcción adjetivo, sustantivo, adjetivo en una cláusula que requiere el verbo ser o estar, es que el primer adjetivo sea atributivo y el segundo sea predicativo. Por ahí hay algún autor que dice, sugiere, simplemente lo dice, pero no nos da razones de por qué. Dice que los dos adjetivos deben ser atributivos. ¿Pero por qué, perdón? No nos dan buenas razones. Hay casi 50 casos en el Nuevo Testamento y en la Septuaginta en los que el segundo adjetivo en una construcción como esta, adjetivo, sustantivo, adjetivo, el segundo es predicativo y el primer adjetivo es atributivo. Y 39 de estos 50 involucran el pas, toda, antes del sustantivo, toda escritura. La mayoría de estos está en la Septuaginta y no está en ningún otro lado, como vamos a pasar a ver en un segundo. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, regresamos a nuestro versículo, a estas 5 primeras palabras. Noten ustedes, tenemos pasa, adjetivo, grafí, escritura, theopnestos, adjetivo. Entonces la construcción es adjetivo, sustantivo, adjetivo y se añade aquí con una conjunción, que, y, más un adjetivo adicional, útil. O sea, recordemos esto, lo vuelvo a poner aquí para que lo tengamos fresco en nuestra mente. Pasamos por favor a la siguiente lámina. Desde hace años, porque esto no es nuevo, esto no es invento de algún genio exegético de los últimos 10 años, desde hace años ha circulado una hipótesis de traducción que se ha hecho muy popular. En 1961, en un artículo que publicó J.W. Roberts, y yendo contra la corriente, defendió un inspirado por Dios atributivo, es decir, sin el artículo, sin el verbo copulativo antes, toda escritura inspirada, al basar su argumento directamente en la estructura lingüística del texto. Hay 21 casos en el Nuevo Testamento en los que pas o pasa, que es exactamente el mismo, nada más que en diferente
Depende del uso que tenga la palabra, si es nominativo o si es genitivo, etc. Hay 21 casos en que el verbo pas todo se usa para modificar a un sustantivo que es seguido inmediatamente por otro adjetivo, como en nuestro caso, segunda de Timoteo 3:16. Pasa grafí theopnestos. En todos los casos, el orden griego de las palabras es, en primer lugar, pas o pasa, como en nuestro versículo. En segundo lugar, el sustantivo y en tercero, el adjetivo. Y ejemplos típicos de esto que presenta Roberts son estos. Por ejemplo, pan es pas, pasa, pan. Pan significa también toda o todo. Pan, dendron, agazón. Dendron es árbol, agazón bueno. Pan, dendron, agadón, todo buen árbol. Dice Roberts, vean ustedes cómo en este tipo de construcción con pan no hay necesidad, o sea, está funcionando el adjetivo como está funcionando en su posición atributiva. No necesita de un verbo, no necesitamos que nos digan todo es bueno o todo árbol es bueno, sino todo buen árbol. En Mateo 7:17, o toda palabra ociosa, o en Efesios 1:3, toda bendición espiritual. Note que los tres ejemplos, en el cuarto también, toda buena dádiva. Tenemos la construcción. Pasa, o sea, el adjetivo paz, pasa, pan. Tenemos el adjetivo todo, o cada, si ustedes quieren. Tenemos el sustantivo y tenemos el adjetivo. En ningún caso, dice Roberts, en este tipo de uso se separa el adjetivo del sustantivo como para ser tomado como predicativo. No hay artículo, además, ahí presente. Pasamos a la lámina que sigue. Este se ha vuelto un argumento contundente en algunos escritores que dicen, es imposible romper esta secuencia, no hay necesidad aquí del artículo del verbo ser o estar, o sea, no es correcto que se diga toda escritura es inspirada, no, porque en todos estos casos tenemos nosotros que tenemos el adjetivo todos, el sustantivo y un adjetivo. En ninguno hay necesidad de poner esto, entonces segunda de Timoteo no dice toda palabra es inspirada, sino toda palabra inspirada. Entonces la Biblia está diciendo, dicen, concluyen, la misma Biblia está diciendo que no es inspirada, lo cual no es exactamente correcto porque la Biblia no está negando que lo sea. Para comenzar, pero paso a paso. No hay muchos ejemplos en la Biblia griega que se asemejen a la construcción de segunda de Timoteo 3:16. La mayoría están en la Septuaginta. Y la construcción es como se muestra aquí. Paz, o sea, el adjetivo todo o todos, el sustantivo, el adjetivo, en oraciones ecuativas, es decir, en oraciones que requieren el verbo ser o estar. Dice el profesor Wallace, y me voy a referir a él en varias ocasiones, porque Wallace ha hecho el estudio más profundo que se haya realizado en los últimos, no sé, que se haya realizado jamás, estudiando esta relación de los adjetivos con respecto al sustantivo, predicativos o atributivos. El profesor Wallace se queja constantemente en sus interesantísimos artículos, que por cierto, hermano Benjamín, con mucho gusto yo puedo enviártelos. Están en inglés, pero son sencillamente, son joyas de la investigación bíblica y las conclusiones a las que llega él son impresionantes. Te lo Él agradeceríamos escribe, mucho.
Él escribe su tesis doctoral en 1972, fíjate tú, su tesis doctoral. O sea que ya tenía años antes de la tesis estudiando esta relación entre sustantivos y adjetivos. Y se queja de que las gramáticas, las 30 y tantas, dice él, que consultó cuando escribe su tesis, había escasamente un par de ejemplos y poquísima información con respecto a esta situación de los adjetivos predicativos o de los adjetivos atributivos. Y es realmente él quien realiza esta investigación, no solamente en la Septuaginta y en los escritos, escritos, vamos, por ejemplo, de los padres de la iglesia, escritos en Koiné, o algunos escritos judíos, escritos pasados al griego, sino investiga también a los autores clásicos griegos, a los que escribieron en griego ático, a Homero, a Demóstenes. En fin, es un trabajo extremadamente valioso. No solamente toma él un principio casi que de gramática de secundaria o de gramática básica, sino que Dan Wallace va verdaderamente al fondo, describiendo cómo es que hay una multitud de interesantes construcciones eh, e interpretaciones o traducciones, quiero decir, de esta conjunción, por ejemplo, como esta, porque analiza varias, eh, el pas, el sustantivo y el adjetivo. Él realmente ha hecho un trabajo y ha refrendado en 3 o 4 ocasiones su trabajo, ampliándolo ahora que él ha podido disponer, por ejemplo, de un medio que le permite tener todos los ejemplos a la vista, no solamente 3 o 4, quizás por eso los gramáticos antiguos realmente nunca pudieron más que tomar el asunto de una manera, pues hasta negligente, dice él, sino que ahora, por ejemplo, con el Accordance, con el programa Accord, con el programa BibleWorks, él puede tener presentes todos los casos, todas las combinaciones, y de esta totalidad, de este universo, el profesor Wallace ha hecho un trabajo que confirma sus investigaciones previas y le ha permitido no solamente esto, sino añadir una serie de detalles que muchos deberían conocer y muchos exégetas que están trabajando con Segunda de Timoteo. El profesor Don Wallace, y por supuesto yo con mucho gusto le dejo a mi hermano Benjamín estos 3 artículos. No pude conseguir la tesis doctoral del hermano Wallace, pero sí un artículo casi de 40 y tantas páginas donde resume él, y él lo dice así, el trabajo de su tesis. Le faltan unos apéndices muy valiosos y largos que no vienen ahí, pero la sustancia de la tesis viene ahí. El profesor Wallace dice de la siguiente manera, lo cito a él: al examinar las más de 6,000 entradas sobre el adjetivo paz, todo, todos, en la concordancia sobre la Septuaginta de Hatch-Redapt, una concordancia muy famosa que trata de la Septuaginta, dice, seleccioné de ellas lo que creo que son todas las construcciones paz, sustantivo, adjetivo, en cláusulas ecuativas. Tengo por aquí una pequeña nota, permítanme ustedes buscarla para que entiendan ustedes eso de cláusula ecuativa, ¿qué quiere decir? Es decir, equative en el inglés tiene una difícil traducción al español. A muchos dicen cláusulas ecuativas, pero muchos dicen que son cláusulas de ecuación. Y hay 2 principios muy simples para distinguir entre adjetivos atributivos y los predicativos cuando no hay artículo. Dice, cuando no hay ecuación. Es decir, en cláusulas u oraciones que no realizan una declaración acerca del sujeto, en el sentido de que el sujeto es algo,
Dice, el adjetivo normalmente es atributivo. O sea, theopnestos como atributivo. Inspirado por Dios, toda escritura inspirada. Ahí, dicen muchos, no hay ecuación, no hay cláusula ecuativa. El verbo no es un copulativo como imi, el verbo ser o estar. Pero hay también cláusulas ecuativas, es decir, cláusulas de ecuación. Ahí en estas cláusulas hay una declaración de que el sujeto es algo. Se usa un verbo copulativo, ya sea explícito, ya sea implícito. A veces el verbo ser o estar está claramente puesto ahí, como vimos en los ejemplos anteriores. Por ejemplo, o ajados o basilets estin ajados. O bien no puede llevarlo y decir o basilets agados. Y sin embargo, dada esta posición, el verbo ser está explícito o implícito. Bueno, en las cláusulas de ecuación hay una declaración clara de que el sujeto es algo. Se usa un verbo copulativo, ya sea explícito o implícito. En tales casos, el adjetivo es normalmente predicativo, especialmente en el orden sustantivo y luego adjetivo. Toda escritura es inspirada. Bueno, entonces cuando hablamos del análisis que hizo nuestro hermano Wallace, el doctor Wallace, en más de 6,000 entradas donde aparece nuestro adjetivo todo o todas, en la Septuaginta dice todas las construcciones, analizó estas, pas, sustantivo y adjetivo, en cláusulas ecuativas. Es decir, en cláusulas que requieren el verbo ser o estar. En total, dice él, descubrí 36 construcciones de este tipo. Y de manera sorprendente, en 35 casos, el pas, todo, era definitivamente atributivo y los adjetivos que seguían el sustantivo eran definitivamente predicativos. Entonces, la afirmación de que todos los adjetivos tienen que ser, en este caso, en 2 de Corintios 3:17, tienen que ser todos atributivos, es una verdadera barbaridad sacada de la manga que no se justifica con un análisis tan fino como el que hizo el profesor Wallace. Y pasamos a la lámina que sigue. Por favor. Tenemos varios ejemplos de esto. Por ejemplo, pasa psige hepta. Tenemos pasa, todos, psige, almas o personas, y hepta, 7. Si nosotros tradujéramos aquí el adjetivo hepta como de una manera atributiva, vean ustedes cómo se oiría. Miren, no hay artículo como ustedes ven ahí. Se parece mucho a la construcción de 2 de Timoteo, pasa grafí theopnestos. Aquí es pasa psige hepta. Y se oiría muy raro si dijéramos todas las almas 7. O sea, se requiere necesariamente el verbo copulativo ahí. Y si nosotros tomamos el contexto que son verbos en pasado, entonces el verbo copulativo que suplimos debe ir también en pasado, ya sea en imperfecto, ya sea en pretérito. Todas las almas o todas las personas fueron 7. Así traduce, por ejemplo, Natalio Fernández en la Septuaginta este pasaje de Génesis 46, 25. O la palabra que sigue. Aquí, por ejemplo, sí tenemos el verbo ser o estar explícitamente puesto. Fíjese, pasa, fisía, hiereos, holocaustos todo pasa, todo, fisía, sacrificio, hiereos de sacerdote. Luego sigue
Holocaustos aquí tenemos nosotros, o sea, este es será, es el verbo futuro copulativo. Todo sacrificio de sacerdote será holocausto. Interesante que a veces es estilístico, a veces es por la prosa poética, que se incluye el verbo ser o estar, pero bien pudiera no estar. Podría ser implícito o explícito. Ustedes inmediatamente sienten la necesidad del verbo. Imagínense ustedes que no estuviera. ¿Cómo diría? Todo sacrificio de sacerdote holocausto. Y a veces lo ponen para señalar precisamente, por ejemplo, en el ejemplo anterior no lo ponen, pero lo necesitamos. Y el oyente griego también, y sabía dónde iba. Y fíjese, ¿dónde va? No al final de una oración larga, sino es después del sustantivo. Todas las almas, y fíjese cómo se agrega el artículo que no está, y es que en muchas ocasiones el adjetivo pasa, todo o todas, es tan definitivo que a veces incluye el artículo. Es tan definido que incluye el artículo, por eso muchos traducen artículo. No diría todas almas fueron 7, sino todas las almas, aun cuando no esté el artículo determinado ahí. Este es un ejemplo precioso. Luego tenemos el que sigue, el tercero. Pas anir. Es una oración larga, interrumpida, el anir, que quiere decir hombre o varón, por una serie hasta que llega al adjetivo que es díkeos. Todo hombre, por ejemplo, las palabras que están en puntos suspensivos son se considera a sí mismo, que no altera en absoluto el sentido, porque inmediatamente después tenemos el adjetivo, que está vinculado a esta oración principal. Todo hombre se considera justo a sí mismo. Noten ustedes la inclusión del se. O sea, el verbo ser o estar. Por eso habla Dan Wallace de oraciones ecuativas, es decir, que llevan implícito o explícito este verbo ser. Y tenemos un ejemplo más que cita Dan Wallace. Son muchos más, muchos más. Yo solamente cité 4 para no alargarme demasiado. Por ejemplo, pasa toda, kefalí, que quiere decir cabeza, falacra, calva. Tenemos nosotros el pasa, tenemos el sustantivo cabeza y el adjetivo calva, falacra. Noten ustedes que no hay artículos, no hay. Tenemos el mismo orden en 2 de Timoteo 3:16. Toda cabeza calva podría traducirse, pero propia, por ejemplo, como una vez más Natalio Fernández traduce, es toda cabeza ha quedado calva, lo cual embona de manera maravillosa con el contexto de situaciones tremendas que describe Ezequiel, que habían venido a caer sobre el pueblo judío. En medio de aquellas tomas de las ciudades, de aquellas situaciones terribles donde se acababa el agua, donde se acababa la comida, donde la aflicción era tan grande que las cabezas quedaban calvas. Toda cabeza ha quedado calva. O bien que se refiera al castigo de aquellos sitiadores que rapaban a hombres y a mujeres. A las mujeres les quitaban su cabellera y a los hombres les quitaban la barba o las dos. Toda cabeza ha quedado. Noten, el ha quedado es precisamente la inclusión del verbo ser o estar en una oración donde falacra está como adjetivo, está funcionando no atributivamente, sino predicativamente. Y como estos hay otros ejemplos que solamente menciono aquí por cita. En Génesis, en Levítico,
en Josué, en Números, en Primera de Samuel, en Proverbios, en Jeremías. Muy interesantes ejemplos que muestran esta situación que tenemos aquí. El verbo está, el adjetivo está en posición predicativa en situaciones donde el sustantivo no lleva artículo. En una sola ocasión, dice el profesor Wallace, hubo ambigüedad. En Segunda de Reyes, o sea, 4 de Reinos en la Septuaginta, 19:35, donde dice, pan de sómata necra. Dice, todos, y notemos aquí, por ejemplo, la necesidad de incluir el artículo. Ahora, si lo incluimos nosotros porque el adjetivo pasa, lo necesita, entonces ya tendríamos una situación de artículo sustantivo y el adjetivo fuera de este artículo sustantivo, entonces tenemos adjetivo en posición predicativa. Entonces, perfectamente correcto de decir todos los cuerpos están muertos o todos los cuerpos son muertos. En fin, o todos los cuerpos muertos. O sea, existe realmente en muchas ocasiones una ambigüedad, sí. Pero, dice Wallace, en solamente una ocasión hubo ambigüedad. Y era cuestionable cuál adjetivo era atributivo y cuál predicativo. Pero incluso aquí no fue posible interpretar ambos adjetivos como atributivos. Todos cuerpos muertos. ¿Qué es eso? Pasamos a la siguiente lámina, por favor. De esto, el profesor Wallace, de esta investigación tan exhaustiva, y aquí solamente cito la Septuaginta y unos casos, 6,000 entradas en la concordancia. No, hermanos, es que estamos hablando aquí de una investigación que el doctor Wallace extendió a la literatura extrabíblica. De este estudio, el doctor Wallace dedujo una regla que él mismo dice, esta hipótesis mía, esta regla, puede someterse a una prueba rigurosa que es inductivamente completa y autónoma. Y esta es la regla. En construcciones donde hay paz más un sustantivo más un adjetivo, en cláusulas ecuativas, el paz, el todo, siendo por naturaleza tan definido como el artículo, implica al artículo, haciendo así que el adjetivo o adjetivos, porque pueden ser 1, 2 o 3, siga al sustantivo fuera del grupo implícito artículo sustantivo y por lo tanto estamos hablando de un adjetivo predicativo. Yo estoy seguro que este estudio quizás tenga que repasarlo 2, 3 veces y tomar algunas notas para que puedan ustedes ubicarse perfectamente en esto que estoy diciendo. En fin, para resumir la evidencia septuaginal, 35 de 36 construcciones, paz, sustantivo, adjetivo, en cláusulas ecuativas, definitivamente respaldaron la regla. Una era cuestionable, aunque de ninguna manera consideraba a ambos adjetivos como atributivos. Es decir, pasa como adjetivo y el otro adjetivo. Toda, por ejemplo, es escritura inspirada por Dios. O sea, son dos adjetivos ahí. Recordemos que pasa es un adjetivo. Un adjetivo pronominal, pero no me quiero meter ahorita a analizar este asunto. Dos adjetivos. Dice, las 10 construcciones, dice aquí, de adjetivo, paz, sustantivo, respaldaron la regla. En total, en 46 paralelos sintácticos en nuestro pasaje, al menos 45 respaldan un predicado inspirado por Dios. Un predicado, un adjetivo. Respaldan a adnestos, a theopnestos, como adjetivo predicativo. Y la única posible excepción no respalda un atributivo,
totalmente honestos. Es decir, toda escritura inspirada no tiene realmente el respaldo de la evidencia que ha examinado el doctor Wallace, sino más bien como una cláusula ecuativa. Toda escritura es inspirada por Dios. Pasamos a la siguiente lámina. Algunas observaciones quiero hacer aquí sobre el significado de paz. El sustantivo grafé o grafí, escritura, está modificado por el adjetivo, algunos dicen por el adjetivo atributivo paz, que significa todos y cada uno, ya que se refiere a la totalidad, con énfasis en los componentes individuales de una cosa. Cuando el adjetivo paz se usa con un sustantivo en singular, como es el caso de 2 Timoteo 3:16, toda escritura, los dos son singulares. Cuando el adjetivo paz se usa con un sustantivo en singular y sin el artículo definido, enfatiza los miembros individuales de una clase que es denotada por el sustantivo, en este caso escritura. Pasa se usa aquí sin artículo definido y con el sustantivo singular escritura, grafí. Por lo tanto, el adjetivo pasa, o todo, está modificando al sustantivo grafé y se usa en un sentido distributivo refiriéndose a todas y cada una de las porciones de las escrituras, en este caso del Antiguo Testamento. Voy a pasar a hablar de esto un pelito más adelante. Si me hiciera a favor la siguiente cláusula, el contexto nos va a ayudar a identificar de qué escritura Pablo está hablando. ¿Qué? ¿Son todas las escrituras? Antiguo y Nuevo Testamento, que se oponen y brincan inmediatamente diciendo, pero eso no es posible. ¿A qué se refiere Pablo en escritura cuando dice toda escritura? ¿O conoces las sagradas escrituras? Bueno, el contexto nos ayuda a identificar de qué escritura Pablo está hablando. En 2 Corintios 3:16. La exhortación de Pablo en Timoteo cuando le dice, tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quiénes aprendiste, de quién o de quiénes debe entenderse a la luz de las declaraciones de Pablo, por ejemplo, en esta misma carta, en el capítulo 1 y versículo 5. Vean ustedes qué dice. Teniendo vivo el recuerdo de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y he sido persuadido de que en ti también. O sea, Pablo le recuerda, y en 3:15, por supuesto, que dice, ya que desde niño conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación. Desde niño, antes de que Timoteo conociera a Pablo. Entonces, Pablo le recuerda a Timoteo de la fe que hay en ti, que primero habitó en tu abuela Loída y en tu madre. Una comparación de estas declaraciones nos indicaría que a Timoteo le enseñaron las escrituras, su mamá y su abuela. En 2 de Timoteo, ahí mismo capítulo 3 y versículo 10 y 11 dice así, pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, o sea, no solamente conoce la enseñanza de su abuela y de su madre, sino la del mismo Pablo. Tú has seguido de cerca mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi perseverancia, mis persecuciones, mis sufrimientos como los que me sucedieron en Antioquía, en Iconio, etc. O sea, además de la enseñanza, de esta enseñanza vital que recibió Timoteo de su abuela y su madre, Pablo afirma que Timoteo lo había seguido a él, a Pablo, fielmente como discípulo en su enseñanza, en su conducta, en su propósito, etcétera.
O sea, Timoteo conocía con certeza las escrituras del Antiguo Testamento, que eran las que solamente pudieron haber conocido su mamá y su abuela, las que él desde que era niño conocía. O sea, ¿de qué escritura está hablando aquí? Pues del Antiguo Testamento y en parte de la enseñanza de Pablo. Podemos pasar nosotros a la que sigue, por favor. Entonces, en el versículo 14, Pablo afirma que desde la niñez Timoteo estaba familiarizado con el Antiguo Testamento. Y esta interpretación está indicada por el hecho de que la cláusula oti, ya que desde la niñez, en el versículo 15, explica con mayor detalle la cláusula causal, que podría resultar ambigua de quienes, cuando dice de quienes aprendiste, quienes como quienes, del versículo que ya hemos nosotros clarificado al citar el capítulo 1, su madre y su abuela. Al afirmar que Timoteo conocía las escrituras del Antiguo Testamento desde la niñez, Pablo deja en claro que las personas que menciona en el versículo 14, de las que aprendió mediante la instrucción y la observación acerca de cómo vivir una vida piadosa, no solo era él, sino también su madre y su abuela. Reafirmo esto que estoy diciendo, ya que estas dos lo instruyeron en el Antiguo Testamento y le dieron un ejemplo en cuanto a vivir una vida piadosa por la obediencia a lo que ellos conocían entonces, el Antiguo Testamento. Pablo continúa afirmando que las sagradas escrituras del Antiguo Testamento son ta hiera gramata, son escritura sagrada y pueden darle sabiduría a Timoteo. Podían transmitir a Timoteo sabiduría con el propósito de que experimentara la salvación. Siguiente lámina, por favor. Ahora aquí en 2 Timoteo 3:16, Pablo continúa discutiendo las escrituras del Antiguo Testamento. Afirma que son inspiradas por Dios. Imagínense ustedes todo lo que pueden hacer. Instruir para la salvación. Útiles, por supuesto, para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. El apóstol emplea, decíamos, la figura de la síndeton, o sea, de la falta de conexión entre el versículo 15 y el 16, para enfatizar la naturaleza solemne de esta declaración con respecto a las escrituras del Antiguo Testamento, lo que sugiere que está haciendo una afirmación sobre las escrituras. El sustantivo grafí significa escritura y se usa en un sentido colectivo para referirse específicamente al canon de las escrituras del Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento estaba en proceso de ser escrito durante el primer siglo y no se completó hasta el final del primer siglo. Digo, faltaba todavía Jamnia, ciertamente, para que se definiera el canon judío, pero ¿saben ustedes? Es muy importante darnos cuenta de que no es hasta ese momento de la definición del canon cuando, o sea, tienen las escrituras un sentido que embona con nosotros. Sabemos nosotros. O sea, ¿qué hace la escritura cuando fija el canon? Reconocer algo que ya estaba ahí. No una imposición de algo nuevo, no. Que en las sinagogas a veces se leía literatura que no formaba parte del canon, por supuesto que sí. Es decir, había una libertad, no porque cada libro que se leía fuese necesariamente inspirado, porque se leía en la sinagoga. Había muchas narraciones históricas de las que disfrutaba el pueblo judío. Libros sobre la historia, libros sobre diferentes eventos en la vida de Israel que no figuran. Esto pasaba también, por ejemplo, de las reuniones de los cristianos. Vean ustedes a Judas citando, por ejemplo, de la, ¿cómo se llamaban estos dos libros que cita Judas? La,
El libro de Enoch, ¿no? Y la El- función de, creo que es Isaías, De Moisés, de la asunción de Moisés. Moisés. exactamente, recuerdan ustedes, ¿verdad? Que eran dos citas, seguramente que esto no hacía estos dos libros inspirados, pero al mismo tiempo resulta que son datos históricos reales y verdaderos, que fueron entendidos así y simplemente esto y ya. Eh, Decíamos nosotros entonces que el sustantivo grafí significa escritura y se usa en un sentido colectivo para referirse específicamente al canon de las escrituras del Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento estaba en el proceso de ser escrito durante el primer siglo y no se completó hasta el final del primer siglo. Y con todo y todo, fíjense ustedes, el apóstol Pedro, dice en su segunda carta, compara las cartas de Pablo que ya se poseían, que ya circulaban en forma de copias. Compara esto con escritura sagrada, con el resto de la escritura. Dice cosas difíciles de entender que nuestro amado hermano Pablo nos ha escrito, al igual que las otras escrituras. O sea, Pedro mismo tenía conciencia de que lo que Pablo estaba escribiendo era escritura inspirada por Dios. Igualmente, cuando Pablo llega a Tesalónica y da gracias de que los oyentes, unos gentiles pero cuando llega ese momento crucial del nacimiento de lo alto, ellos están en una posición de entender que la palabra que Pablo lleva ahí no es palabra de hombres, sino que es en verdad palabra de Dios. O sea, hay un feeling, aunque esto le moleste mucho a algunas personas, eh, muy racionalistas, pero hay una empatía entre la palabra cuando es palabra de Dios que recibe el creyente y lo identifica, aunque el creyente nunca lo llega a expresar de una manera abierta, sabe internamente que es palabra de Dios. Pero no me quiero meter aquí en este asunto en este momento porque requiere de todo un estudio. Entonces pasamos a la siguiente lámina, por favor. Dice, el sustantivo grafí aquí está modificado por el adjetivo atributivo todo o paz, que significa todos y cada uno, ya que se refiere a la totalidad, con énfasis en los componentes individuales. Cuando el adjetivo paz se usa con un sustantivo en singular, como es el caso de escritura, según de Timoteo, y si en el artículo definido, enfatiza los miembros individuales de una clase que es denotada por el sustantivo. Pasa todo o todos, se usa aquí sin artículo definido y con el sustantivo en singular grafí. Por lo tanto, el adjetivo pasa está modificando el sustantivo grafí y se usa en un sentido distributivo, refiriéndose a todas y cada una de las porciones de la escritura del Antiguo Testamento. Pasamos a la que sigue, por favor. Hay comentaristas convencidos, muy convencidos, de que esta palabra debe traducirse, la palabra paz, pasapad, debe traducirse como cada, no toda, sino cada. Y nos aseguran que la ausencia del artículo nos obliga a traducir en inglés every scripture, cada escritura, y no all scripture, toda escritura. Y la idea no es el Viejo Testamento considerado como un todo orgánico sino de cada escritura individual que contiene. Pero otros señalan casos parecidos donde paz se usa en una frase semitécnica y donde se descarta el significado every, cada. Por ejemplo, en Hechos 2:36, donde, por ejemplo, se exige claramente traducir toda la casa de Israel, no cada casa de Israel. También lo tenemos en Efesios 2:21, en Colosenses 4:12
que pueden ustedes ver con más detalle más adelante. Así es que pasamos a lo que sigue, por favor. De acuerdo con la observación de otro comentarista de las pastorales, el profesor Donald Guthrie, dice que cuando se usa paz con un sustantivo sin artículo, se traduce every, cada, pero para llamar la atención a los miembros individuales de la clase denotada por el sustantivo. Sin embargo, cuando el sustantivo que acompaña a paz es un nombre propio o un término colectivo, como es el caso, nuestro caso, 2 Timoteo 3:16, puede traducirse, dice él, en inglés, the whole, o sea, el todo, o también all, toda. Y realmente grafí no es simplemente escrito. Por favor, en todo el contexto de Pablo y en el contexto de la carta, grafí sencillamente significa escritura, pero la escritura judía es un sustantivo colectivo. Pero saben, hay muchas personas que son realmente, déjenme decirlo aquí, enemigos de la palabra, que son muy firmes cuando dicen, no, yo defiendo el texto hasta donde el texto de, yo no tengo una agenda oculta, denominacional o confesional. En realidad ellos pueden decir que no tienen agenda y estar mintiéndonos cuando sí tienen una agenda secreta. Y esa agenda es destruir la autoridad de las escrituras y nortear, es decir, confundir, nortear es muy mexicano, confundir al oyente, haciendo que el, que el oyente no pueda confiar más en las escrituras. Esta es la agenda secreta, movida, vayan ustedes a saber por qué terribles y ocultas razones. Me gusta mucho más pensar en que realmente la agenda, por ejemplo, del doctor Wallace, y eso se transpira en todos sus escritos, es realmente honrar la escritura, ser muy honesto cuando hay excepciones, cuando esto no va así, cuando sí, sí es esto y esto, pero también hay que tomar en consideración esto y esto. Esta claridad intelectual, esta honradez intelectual es verdaderamente algo que salta a la vista y que se disfruta muchísimo, da una enorme confianza y se da cuenta uno que el que está escribiendo es un creyente y esto no daña, no tenemos que recurrir a un no creyente. No tenemos que recurrir para la traducción simplemente a un lingüista, sino a un hijo de Dios que conoce la lingüística. Y esto cambia el panorama por completo, con todos los riesgos que pueda haber de intrusiones de tipo confesional. A la final, cuando la exégesis está bien hecha, cuando el trabajo investigativo realmente tiene buenas credenciales, podemos nosotros descansar, porque tenemos que descansar en algo como creyentes, en la traducción que tenemos ahí en la mano directamente. Y si podemos saber griego o hebreo, pues cuánto mejor. Pero no todos tienen este conocimiento. Bueno, hermanos, creo que me he excedido sobremanera en lo que he dicho aquí. Y yo creo que mi hermano Benjamín no supo en la que se metió conmigo cuando me invitó a discutir estas cosas. Sé que hay muchas preguntas seguramente. No sé si me permitiera mi hermano dejar en este momento aquí. Claro que eh, sí, mi hermano. No, y sí sabían que me metía, ¿eh? Pero gracias por tu tan elaborada presentación. No esperábamos menos de ti, sino que sabemos que eres una persona exhaustiva, concienzuda, detallista, pero ante todo respetuosa del texto bíblico. Así que eso es lo que nos interesaba más que todo, ¿verdad?
Y pues, claro que sí, lo podemos dejar aquí y pasar a ver si hay alguna pregunta, ya que estamos avanzados en el tiempo. Y si hay alguna pregunta, pues nada más pedirle a mis hermanos que sean concisos, bien específicos y directos para poder obtener una respuesta también concisa y al punto, ¿verdad? Si te parece, entonces dejo de transmitir la pantalla para que pasemos de nuevo a estar comunicándonos entre nosotros mismos ya. Perfecto, hermano. Estamos, mis hermanos, sé que quedamos quizás menos en cantidad porque nos alargamos mucho en tiempo, pero Perdón, yo estoy mil seguro que los hermanos van a perdones. tener la oportunidad de repasarlo y obtener muchísima información y Sí. muchísima sabiduría en cuanto a todo esto. ¿Alguno tiene alguna pregunta de los que todavía están por aquí para nuestro hermano José Antonio? Aprovechen ahora que está aquí con nosotros. Ya mis hermanos tienen hambre, lo que quieren es irse a comer. Bueno, yo nada más quiero hacerte una pregunta, hermano, Sí, y creo que hermano. eso nos trae a una buena conclusión, ¿verdad? Continuaremos la próxima clase de aquí a 15 días, terminando y desarrollando todo lo que es el punto de vista neoevangélico. Pero en cuanto a la exposición de nuestro hermano Septién, solamente quería hacerte esta pregunta. Por ejemplo, la Reina Valera versión 60, y nada más la voy a utilizar como un ejemplo, pudiera haber sido cualquier otra versión que traduce toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y luego continúa la descripción, ¿verdad? Entonces, en base a la exposición que nos hiciste, como dijimos, muy detallada, muy concienzuda, muy profunda y muchas gracias por ello. Pero en base a ello, hermano, entonces el artículo la no es una mala traducción. El verbo copulativo es ahí donde está ubicado. Toda la escritura es inspirada. No está mal ubicado, sino que la traducción es una traducción por cuanto menos aceptable y por cuanto más bastante precisa. ¿Sí estoy en lo correcto? Yo creo que sí, hermano. Entonces, creo que eso era a lo que queríamos llegar, ¿verdad? Porque, como dijimos, muchas otras traducciones bíblicas, al no encontrar un artículo definido en lo que es el texto griego, llegan a conclusiones para decir, lo quitamos porque no lo hallamos. Y segundo, bueno, pues tampoco encontramos el verbo copulativo elíptico, ¿verdad? Que lo ponemos elípticamente, el verbo es. Entonces, al no encontrarlo allí, pues o lo mueven y lo echan hasta atrás, como dijiste, o quitan el verbo, porque como no se encuentra supuestamente, e insertan otro, como por ejemplo el verbo sirve. Entonces, uh, a preferencia de hacer eso, creo que la forma conservadora de haberlo hecho, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, no es una mala traducción, sino que por lo que el doctor Wallace aparentemente nos dice en su conclusión, que tú muy bien nos has presentado, la traducción es más que aceptable. Así es, hermano. Bueno, pues muchas gracias a nuestro hermano, a José Antonio. Un placer tenerte con nosotros. Esperamos que la próxima clase de aquí a 15 días puedas estar con nosotros también, porque nos falta un versículo todavía, ¿verdad? Sí, nos Es, falta uno. Yo es, concluyo hoy con segunda de Timoteo. ok, entonces dejamos el siguiente versículo que está en Pedro, ¿verdad? En una de las epístolas de Pedro para la siguiente clase y también yo concluiré con la segunda parte de nuestra clase y pues yo creo que salimos más que beneficiados del día de hoy con una exégesis tan detallada y tan profunda, tan consciente. Y una vez más, gracias, mi hermano José Antonio. Yo creo que con esto nos despedimos, mis hermanos, a no ser que haya una última pregunta o comentario de parte de ustedes. No, bueno, si no es así, entonces, sí, hermano David. Sí, hermano, nada más, bueno, creo que la pregunta que me surge aquí y la había comentado antes,
es sobre la paradoja que nos presenta este versículo, ¿no? Por un lado encontramos a Pablo hablando acerca de los escritos de Moisés y a veces diciendo que hay algunas porciones que eran mandamientos solamente para el cuerpo, ¿no? Y algunos que vinculan la carta de los hebreos con Pablo o con alguno de sus compañeros. Y después lo encontramos en Timoteo afirmando que toda la escritura es útil para instruirnos en justicia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos abordar esa paradoja que nos presentan estos puntos de vista? Porque es ahí donde creo que se nos hace, o bueno, a mí se me hace difícil entender un poquito a Pablo a veces, ¿no? Como interpretarlo, pero bueno, no sé si es el espacio ahorita para hacer esa pregunta o se abordaría en otra ocasión. Bueno, es que ese es un tema formidable, hermano. Es decir, aparentemente con lo que he dicho, bueno, estamos poniendo a las escrituras del Antiguo Testamento antes que cualquier otra cosa. Y realmente, bueno, de acuerdo con los tiempos que el mismo Pablo presenta aquí también, mientras no hubo otra cosa que las escrituras del Antiguo Testamento, bueno, fueron importantes, fueron normativas, de hecho. Ahora, para los cristianos, nosotros no tenemos otra escritura normativa que no sean los escritos del Nuevo Testamento. Y el resto de la escritura tiene una enorme utilidad para enseñar, para redarguir, pero no realmente como el eje de nuestra conciencia y de nuestra lealtad al Señor ahora en este nuevo pacto. Hermano José Antonio, creo que tú utilizaste una palabra, si me permites, David, creo que eso nos ayudaría. Tú dijiste, ahora tenemos las escrituras del nuevo pacto, que son normativas para nosotros hoy, ¿verdad? Así es. Pero creo que pudiéramos utilizar las escrituras del antiguo pacto en una forma instructiva para nosotros, aunque no normativa. ¿Te parecería bien eso? Sí, hermano, por supuesto que sí. Absolutamente. Muchas gracias. En poquitas palabras, me acaban de dar la mejor respuesta que yo he escuchado a esa paradoja. Muchas gracias. Claro Gracias que sí, a mi hermano. Dios. Estamos para servirte. ¿Alguna última pregunta o comentario, mis hermanos? No quiero que se vayan a comer o a dormir o a hacer otra actividad con alguna cosa que quedó pendiente, que les anda dando vuelta por la cabeza, que nunca la pudieron traer a colación o que no encontraron una respuesta. Bueno, si no es así, nos despedimos entonces. Ya son en mi horario pasada la 1 de la tarde, así que nos vemos en la próxima. Aquí no se olviden, nuestro hermano José Antonio estará de vuelta, yo también, y concluiremos nuestro trimestre con la última lección de este curso. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima. Fuerte Semana. abrazo para todos, hermanos. Igualmente, Gracias. nos vemos la próxima. Un fuerte abrazo. Gracias por Bendiciones. estar Gracias, hermano. presentes. Bendiciones. Excelente y bendiciones. Muchas gracias. Amén.